Hola, amigos de YouTube, hoy les traigo más leyendas. Bien, espero que les guste. Esta se llama Slenderman. No tiene rostro, es delgado, muy alto y viste de negro. Puede aumentar su tamaño, alargar sus brazos y piernas o sacar tentáculos de la espalda. Acecha a sus víctimas por largos periodos, invisibilizándose a voluntad para pasar inadvertido. Suele inducir trastornos mentales y no se sabe cómo mueren sus víctimas, simplemente desaparecen. La historia primordial y la salida a la luz de Slenderman. Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80, rescatada entre los escombros de un incendio ocurrido en una biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. En dicha fotografía se podía ver a un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad. Pero, al fondo y en actitud de silencioso observador desapercibido, yacía una inquietante y negra figura masculina alta más de 2 metros, sin rostro, con terno negro, con tentáculos, borrosa a causa de la sombra de un árbol. Lo realmente perturbador de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño, como si no pudiesen verlo, pues a qué niño no le llamaría la atención de un tipo alto, sin cara y con tentáculos. Mas lo peor vino después, ya que los niños desaparecieron sin dejar rastro y también Mary Thomas, la supuesta autora de la fotografía. Jamás se hallaron sus cadáveres. Después de lo sucedido con aquella fotografía, muchas otras personas comenzaron a enviar sus propios testimonios acerca del extraño y alto humanoide. Surgieron así fotos en que se lo veía en medio de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes urbanos en que la niebla se fundía con la luz de los postes, en medio de otros incendios, o incluso adentro de casas o de construcciones abandonadas. Junto a eso, posteriormente aparecieron teorías que mostraban cómo el extraño y tentaculoso humanoide nos había acompañado desde siglos atrás, como supuestamente mostraba el mito alemán de D. Grossman reflejado en un famoso grabado del siglo XVI o un ser sin rostro, mitad humano, mitad demonio, propio de las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Al parecer, Slenderman estaba presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones pero conservando sus características principales. Por último, en base a las distintas evidencias e historias es posible afirmar lo siguiente de Slenderman. Su conducta es sigilosa y acechante. Puede hacerse invisible, incluso de manera selectiva, eligiendo quienes no lo podrán ver de entre los presentes. Puede distorsionar equipos electrónicos, cámaras y filmadoras incluidas. Puede modificar su figura hasta cierto punto, alargar sus brazos, sacar sus tentáculos, volverse más alto e intimidante. Tiene capacidad de teletransportación. Es psíquico, ya que posee don de control mental y además puede inducir locura y trastornos mentales. Según ciertas teorías, en el pasado solía empalar gente y sacar órganos, mientras que en el presente es básicamente un torturador psicológico que acosa por días o años al objetivo, intercalando lapsos en que está presente pero invisible, transmitiendo la horrible sensación de ser observado con momentos en que se aparece y despierta terror. Sin embargo, cuando mata no se sabe cómo lo hace. Pues, a diferencia del pasado, ahora simplemente la víctima desaparece sin dejar rastro alguno. Algunas fuentes señalan que Slenderman prefiere acechar a los niños. Gusta de bosques, de lugares oscuros o poco iluminados, de construcciones abandonadas, de incendios, de sitios con niebla. Suele acosar por años a quienes lo han visto en su niñez, y en muchos de esos casos pasa años sin hacerse visible. En aquellos que no saben que están siendo acosados por Slenderman, sucede lo siguiente: se deteriora su vida social, física y laboral. Se vuelven olvidadizos. Presentan inestabilidad anímica e irritabilidad constante. Origen de la historia primordial. Como muchos lectores sabrán, la historia anterior y todo lo demás son puras farsas que se han esparcido como una pandemia a través del internet. La historia original nació en los foros de Something Awful, dentro de un concurso surgido el 8 de julio del 2009. El concurso se llamaba Creación de Imágenes Paranormales y consistía en crear una imagen terrorífica, que pareciese una fotografía paranormal real y que incluyese una historia. Fue en ese contexto que apareció la foto falsa, creada por Víctor Surge de los 80, mencionada en la historia original que ya se contó. La fama de Slenderman o Access, creepypastas, proyectos de YouTube, videojuegos y cine. Después de la foto y la historia original de Slenderman, en Something Awful aparecieron más fotografías e historias falsas sobre Slenderman. Luego sucedió lo mismo en la web 4chan, dentro de la parte dedicada a cuestiones paranormales.
Entonces las historias y fotos sobre Slenderman se empezaron a esparcir por internet a una velocidad asombrosa, mezclando creepypastas que se presentaban como tales con historias que, siendo falsas, pretendían ser tomadas por verdaderas, al igual que los montajes fotográficos. Y junto a eso aparecieron los hoaxes, noticias falsas, a través de los cuales se construyó todo el ficticio pasado histórico de Slenderman. Así pues, queda claro que la relación tal y como se la plantea de Slenderman con ciertos seres míticos es falsa, al igual que los testimonios que al comienzo se mencionaron como parte de la leyenda. Otro factor clave en la fama de Slenderman fueron los proyectos, páginas y comunidades virtuales surgidos en torno al personaje. Manifestación de eso es el gran número de canales de YouTube inspirados en el tema de Slenderman, siendo los más importantes aquellos que conforman el llamado Big Tree: Marble Hornets, Everyman Hybrid y Tribe 12. Todos esos tres canales corresponden a proyectos sobre el personaje, pero Marble Hornets es el más famoso debido al extenso seguimiento que ha hecho sobre vídeos de supuestas apariciones de Slenderman. Incluso, la importancia de ese seguimiento ha sido tal que existe otro canal de YouTube dedicado a subtitular los vídeos de Marble Hornets. En cuanto a las páginas sobre Slenderman, vemos que incluso surgió slenderman.wikia.com, enciclopedia en inglés que, entre otras cosas, da cuenta del enorme número de blogs creados en torno al alto y tentaculoso ser. Por otro lado, en junio del 2012 se lanzó Slender The Eight Pages, un videojuego independiente y gratuito en que el jugador debe reunir 8 notas que están repartidas en medio de un bosque oscuro y tenebroso, en el cual Slenderman te acechará y, si lo miras a la cara, te asesinará. Finalmente, existen rumores de que en el 2013 saldrá Entity, un thriller de horror producido por Ask By Entertainment, dirigido por Hadaya Brothers e inspirado en las historias de Slenderman. La ficción histórica de Slenderman. No es necesario aclarar, el subtítulo lo dice con claridad, la irrealidad de estos datos, cosa que se puede percibir si se hacen búsquedas en alemán de la leyenda de Der Grossmann. No obstante, aquella irrealidad lo es solo en dos aspectos: uno, no todos los mitos vinculados a Slenderman son reales; dos, aquellos que son reales, lo son solo en tanto mitos. Y, decir que muestran la presencia de Slenderman en el pasado, implica a presuponer que son reales no solo como mitos sino como hechos, hacer una asociación demasiado forzada entre la naturaleza de Slenderman y la naturaleza de los seres presentes en aquellos mitos. Dicho esto, tenemos que los principales entre aquellos mitos son: Der Grossmann, hombre alto. Era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. La leyenda es de origen alemán y, o bien es falsa, o bien no se puede encontrar información fiable sobre ella en la web, ni siquiera en alemán. Su relación con Slenderman implica a unos grabados hechos en 1540 por Hans Freckenberg. En uno se ve a un caballero medieval luchando con un esqueleto de extremidades anormalmente largas, en otro se ve a un esqueleto semejante llevándose a unos niños. Se cree que el esqueleto es una representación de Der Grossmann. Supuestamente, Hans desapareció, creen que se lo llevó Der Grossmann sin razón aparente en 1543, y los grabados fueron hallados en el Alsberg Castle a la fecha de 1883. The Black Man. Esta leyenda escocesa habla de una entidad malévola de aspecto semejante al de Slenderman, que merodea por los bosques de noche en busca de presas. La leyenda es real, y se sabe que la empleaban para asustar a los niños y evitar que salgan de noche sin compañía, aunque los fabricantes de hoaxes no tuvieron muy en cuenta eso a la hora de afirmar que The Black Man y Slenderman eran el mismo ser. El Clutchbone. En la versión inglesa, la más importante, esta criatura tiene figura humana, es muy alta, tiene la piel negra y la cabeza emite una especie de fuego, a manera de antorcha. Al Clutchbone se le atribuían desapariciones, muertes por incineración y desmembramiento. Su origen se remonta a comienzos del siglo XIX y está ligado a la aparición de rayos globulares. Este fenómeno natural efectivamente puede ocasionar muertes e incendios. Se decía así que los rayos globulares eran presencias extraterrestres y que el Clutchbone no era de este mundo, a lo que se sumaba que, por la naturaleza de los potenciales daños de los rayos globulares, al Clutchbone se le atribuían esos asesinatos por incineración. Pero su vinculación con Slenderman es claramente fantasiosa y surgida en la dinámica de los hoaxes, pudiendo estos llegar a ser tan flagrantes como se ve en un caso www.nationmaster.com Webling, donde se afirma que el Clutchbone en su versión sueca pudo ser el responsable de la muerte de la cantante y actriz sueca Monica Zetterlund, ocurrida el año 2005 en un incendio que se desató en su apartamento de Estocolmo. El Wendigo. La leyenda del Wendigo es real y su origen se remonta a las antiguas tribus de Canadá y Estados Unidos.
Básicamente se parece a Slenderman en que es alto, delgado y asesino, sin embargo está investido por un bestialismo y un salvajismo que el sofisticado Slenderman no tiene, por lo que la asociación entre ambos es tan forzada que llega a lo absurdo, cosa esta que el lector puede ver si lee sobre el Wendigo. El Upia en la mitología taína. El Upia era el espíritu de una persona muerta. A los Upias se les atribuía la capacidad de cambiar de forma y se creía que algunos solían secuestrar gente de noche. Se le asoció con Slenderman porque el Upia, en su forma humana, suele aparecer como sombra sin rostro, sin embargo Slenderman es un ente individual e irrepetible, en tanto que no hay un Upia sino muchos. Todo el que muere se convierte en Upia, según la mitología taína, por ende hay un error lógico en la hipótesis de que Slenderman y el Upia sean la misma cosa, ya que en realidad debería hablarse de Slenderman y los Upias, aunque algunos fabricantes de hoaxes han desfigurado el mito para hablar del Upia como un ser individual y no como un género de seres. El Nopera-B es un tipo de fantasma de la mitología japonesa. Generalmente aparece con forma humana, sobre todo de bella mujer. Es inofensivo, pero asusta porque sus facciones se van borrando hasta que sus caras quedan blancas, como la de Slenderman. Nuevamente aquí se habla de un tipo de seres, mientras que Slenderman es un ente individual. Miko Shinjudo. Al igual que Slenderman, este ser de la mitología japonesa es un ente individual, presentando además importantes semejanzas. En efecto, el Miko Shinjudo es alto y flaco, y crece más y más si lo miras, pudiendo volverse más alto que los árboles y ocasionando tu muerte si lo miras demasiado tiempo. En ese sentido y en el de que está en los bosques y los caminos solitarios, actuando así en escenarios semejantes a los que prefiere Slenderman, es muy parecido a Slenderman, sin embargo tiene diferencias bien acentuadas, ya que es un mendicante y tiene ojos y cara, además de que se puede espantar si se dice mi cosita. Yo veo más alto. El Al no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Además, atormenta a los seres humanos mientras duermen, y puede paralizarlos si los mira, quitándoles el habla y hasta la conciencia. En la mitología sumeria es un tipo de espíritu o demonio, por lo que su carácter genérico es suficiente para que no tenga sentido compararlo con Slenderman. Entretanto, en la mitología acadia es uno de los 7 demonios Utukis, hijos de Anu, siendo que, en este caso, su comparación con Slenderman carece de sentido porque es un ser puramente mitológico, mientras que Slenderman pertenece al ámbito de la leyenda. Pinturas de cavernícolas brasileños. Supuestamente existen pinturas del año 9000 a.C. en cavernas brasileñas, dentro de las cuales se ve a un hombre de brazos alargados cargando a un niño. El problema es que no se sabe si la pintura es real, no hay fuentes fiables que lo confirmen. Y, si acaso lo fuera, sería extremadamente fantasioso asociar ese grabado con Slenderman, pudiendo deberse a innumerables causas distintas la largura de los brazos. Y eso, claro está, omitiendo que Slenderman no existe. Jeroglíficos egipcios. Existen ciertos jeroglíficos egipcios que muestran a un hombre con varios brazos. No obstante, hay que tener presente que los jeroglíficos son simbólicos y que los brazos tienen una significación particular, además de que Slenderman tiene tentáculos, no brazos. Muy bien amigos, hasta aquí dejaré el vídeo, estaré subiendo la segunda parte de Slenderman, ya que es muy larga. Bien, me despido.